Muy buenos días, hermanos y hermanas. Queremos el día de hoy dar por cerrado esta serie que iniciamos hace semanas atrás, cómo saber si soy un discípulo o seguidor de Cristo. Cada uno de los temas que hemos compartido, confiamos que haya sido y siga siendo de bendición para todos nosotros. Pero el día de hoy queremos tocar el tema: ¿es necesario el quebrantamiento en la vida de un discípulo de Cristo? Para poder responder a esta pregunta, quisiéramos tener primeramente una lectura bíblica que se encuentra en San Juan, capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos Jesús. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Como les decía, para responder a la pregunta del título del tema de hoy, ¿es necesario el quebrantamiento en la vida de un discípulo de Cristo? Empecemos por definir y entender mejor qué queremos decir por quebrantamiento. En el diccionario encontramos que es la acción o resultado de quebrantarse, de quebrarse, de romperse, de fracturarse. Eso nos habla entonces de un quebrantamiento físico. Por ejemplo, se me cayó la taza y se rompió. Jalé muy fuerte y me fracturé el brazo. O por querer abrir tan rápido, quebré la llave. Pero hay también otras formas de quebrantamiento. Por ejemplo, invirtió mal y se fue a la quiebra. Eso nos habla de quebrantamiento económico. O murió su papá y está muy quebrantado. Nos habla de quebrantamiento emocional. O también tuve que pasar estas cosas para quebrantarme y reconocer mi necesidad de Dios. Eso nos habla del quebrantamiento espiritual. Y es justamente de este tipo de quebrantamiento que queremos referirnos el día de hoy. El quebrantamiento que nos lleva a la crisis, pero que en lugar de destruirnos, tiene el propósito de Dios de llevarnos más cerca de Él. San Pablo decía en Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que, hermanos, si usted y yo hemos sido llamados por Dios, tengamos por seguro que Él torna para bien toda circunstancia que estemos pasando. Ahora, el pasaje que leímos hace un instante relata el momento en que una mujer llamada María derramó casi medio litro de perfume de nardo puro sobre los pies de Jesús. Mateo y Marcos, que también relatan esta misma historia, dicen que además de ungir los pies de Jesús, ungió también su cabeza. Ahora, María era hermana de Lázaro y Marta, y los tres eran amigos y discípulos de Jesús. Nos preguntamos entonces, ¿era necesario el quebrantamiento también en ellos? Les propongo que me acompañen a ver 3 momentos de quebrantamiento en esta familia. En primer lugar, tenemos el quebrantamiento por las palabras de Jesús. En Lucas 10:38 se nos relata el episodio en que Jesús estuvo de paso por Betania, camino a Jerusalén, y allí visitó a sus amigos Lázaro, Marta y María. Cuando Jesús empezó a compartir sus enseñanzas, María dejó lo que estaba haciendo y se sentó a sus pies para escucharle con atención cada una de sus palabras. En cambio, Marta siguió preocupada en sus quehaceres domésticos. Siguió arreglando la casa, siguió preparando la comida, siguió haciendo esto y lo otro. Incluso le reclamó a Jesús por qué permitía que María lo dejara servir a ella sola. Jesús le respondió: Marta, ella ha sabido escoger la buena parte, la cual no le será quitada jamás. No es que estaba mal Marta, limpiando su casa o preparando la comida o haciendo otras cosas,
sino que Jesús también quería que ella entienda que hay prioridades. Y en esta ocasión, María había escogido la prioridad para su vida y la prioridad para ella tener una buena relación con Dios. Y en ese sentido, escuchar las palabras de Jesús eran para ella fundamentales. Mientras que los que no conocen a Dios enfrentan el reto de elegir entre lo bueno y lo malo, los creyentes en Cristo Jesús tenemos el desafío de escoger entre lo bueno o lo mejor. Recuerden la respuesta que Pedro le dio a Jesús aquella vez que él les dijo a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse como me están dejando otros? Pedro salió al frente y le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? A todo esto, podemos decir que durante estos largos días de cuarentena y de aislamiento social por el COVID-19, hay quienes dicen: ¿hasta cuándo durará este encierro? ¿Hasta cuándo no podré salir de casa? Ya me cansé de dar vueltas por la casa o ver televisión. Quiero ir a trabajar, quiero ir a caminar o correr, quiero ir al cine o al teatro, quiero ver tiendas, quiero comer en la calle, pizza, pollo, quiero salir. Creo que muchos ya hemos entendido a esta altura que esta para obligatoria es una oportunidad de Dios al mundo entero para dejar por un rato ese corre-corre rutinario y diario para prestar así más atención a la palabra de Dios. Para quienes no conocen a Cristo, es la gran oportunidad de llegar a conocerlo y aceptarlo como su Salvador, como su Señor. Pero también para quienes ya lo conocemos, este tiempo es para poder intimar más con Él y escuchar mejor su voz a nuestras vidas por medio de su palabra, como lo hizo María. Dejemos que el Señor nos quebrante y que nos haga ver cuánto nos falta conocerle, cuánto nos falta recorrer la vida cristiana en forma correcta mientras todavía Él no nos llame a su presencia. Muy importante, hermanos, es saber elegir las prioridades de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, tenemos el quebrantamiento frente a la enfermedad y la muerte. En el capítulo anterior al que leímos, Juan capítulo 11, se nos dice que María y Marta estaban desesperadas porque su hermano Lázaro había caído enfermo. Mandaron a llamar a Jesús esperando que él deje lo que estaba haciendo y venga a ver a Lázaro. El Señor demoró unos días más en llegar a Betania y en ese tiempo Lázaro murió. De la desesperación, Marta y María pasaron a la decepción. Quizás se preguntaban: ¿por qué no llega Jesús? ¿Por qué no hace algo? Y esto es muy probable porque cuando por fin llegó Jesús y ya habían enterrado a Lázaro, Marta primero y luego María le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué creen, hermanos? ¿Fue una declaración de fe o fueron palabras de reproche? Ellas eran discípulas de Jesús, pero también tenían que pasar por el fuego de la prueba. En esta vez, esa prueba fue la enfermedad. Esa prueba fue la partida de un ser tan querido como su hermano Lázaro. Cuando la enfermedad o la muerte tocan nuestra puerta, puede ser otra forma de quebrantarnos para mirar a Dios. Pero no solo para que nos sane, sino para buscar su rostro, para evaluar cómo hemos estado viviendo y arreglar lo que debemos arreglar. Quizás para quitar lo que no debe estar y poner nuestra vida en orden. Sabemos que a Dios no le gusta vernos enfermos, mucho menos ver la muerte. Recordemos, si no, las palabras de Jesús en el texto más corto del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Sí, lloró frente a la tumba de Lázaro, pero también llora frente al mundo entero que vive y muere sin conocer la salvación. Si la enfermedad nos visita, preguntémonos si no será Dios quien nos quiere decir algo, o quiere que tomemos decisiones que hace tiempo debimos tomar. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán?
Si no hubiera sido porque se contagió de lepra, ¿hubiera escuchado la voz de su esclava? ¿Hubiera hecho caso al profeta Eliseo para ser sanado? Y luego se hubiera convertido al verdadero Dios y único Dios de todo el universo. Por otro lado, ¿se acuerdan ustedes de Job? Si no hubiera perdido todo y además caído enfermo, hubiera conocido más a Dios como lo llegó a conocer durante todo el tiempo de su postración. Job terminó aprendiendo muchas cosas de Dios. Terminó declarando: yo sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Más adelante dijo también: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Yo hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora le he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Recuerdo que hace muchísimos años atrás, cuando mis padres tenían un chifa allí en el centro de Lima, frente a la Clínica Internacional, solía pasar por allí una monja que visitaba a alguien en la clínica. Una vez mi madre le preguntó: ¿usted tiene un familiar allí? Y él le respondió: no, vengo a visitar a diferentes personas. Porque hay que entender que a veces Dios permite que lleguemos a estar sobre una cama para que por fin nuestros ojos miren hacia el cielo. En tercer lugar, tenemos el quebrantamiento por el poder y el amor de Jesús. El pasaje que leímos se nos hace ver que esta familia fue testigo del poder de Jesús y sobre todo de su inmenso amor. Además de la resurrección de Lázaro, experimentaron su amor inexplicable, su amor infinito, porque Jesús no solamente fue su amigo o su maestro, sino que llegaron a conocerlo como Salvador, como santificador de sus vidas, como su sanador y como el Rey y Señor de sus vidas. Gloria a Dios y aleluya, porque ese mismo privilegio podemos tenerlo usted y yo. Fue así que María no tuvo problemas con romper esa carísima vasija de alabastro y derramar todo su contenido, ese perfume exquisito, sobre el Señor. No tuvo reparos tampoco en gastar esa gran cantidad tan grande porque quería adorarlo, quería darle gracias. No tuvo vergüenza de postrarse y enjugar sus pies con sus propios cabellos. No le importó nada en esa hora, porque lo único que ella anhelaba era alabarle, mostrarle su gran amor, su gratitud por todo lo que Jesús se había hecho en ella y por todo lo que Él era para ella también. Hermanos, cuando conocemos al Señor en la hermosura de su santidad, no hay nada que nos parezca demasiado para dárselo o para hacer por Él. Para Lázaro, para María, para Marta, Jesús era lo máximo. Pero ellos no fueron los únicos discípulos que pasaron por el quebrantamiento. Si hubiera tiempo, podríamos hablar de otros quebrantamientos en la Biblia. Por ejemplo, el quebrantamiento en Abraham, que estuvo a un pelo de perder a su hijo Isaac, porque estaba de por medio aprender que su primer amor debe ser Dios y nadie más. También está el quebrantamiento en José, que sufrió el desprecio y el odio de sus propios hermanos. Ellos intentaron matarlo, después lo vendieron como un esclavo. Sufrió el quebrantamiento de la decepción, cuando su jefe Potifar no creyó en él cuando lo difamaron. Sufrió el quebrantamiento de la ingratitud y el olvido del copero del rey, que no intercedió por él para poder salir de la cárcel. Pero todo eso lo llevó a aprender a confiar mucho más en Dios, en su gran fidelidad, que lo puso en alto como una influencia, con un poder y una riqueza que él jamás imaginó. Tenemos también el quebrantamiento de Moisés, que pasó 40 años entre los egipcios aprendiendo a ser un líder de guerra. Luego pasó 40 años en Madián, pastoreando las ovejas de su suegro
aprendiendo la humildad, aprendiendo la obediencia. Y después 40 años más en el desierto, caminando hacia la tierra prometida, lidiando con las rebeliones, las quejas, el descontento, los reclamos, la falta de lealtad de ese pueblo de Israel. Pero eso le ayudó a aprender a ser un hombre santo, confiado y sujeto a la autoridad de Dios. Tenemos también el quebrantamiento de Jeremías. Él predicó a Israel durante 50 años, pero no consiguió ningún arrepentimiento. Eso lo hizo aprender que uno sirve a Dios por amor, por fidelidad, más que por obtener resultados visibles que nos hagan famosos, populares o sentirnos bien. Tenemos también el quebrantamiento en Pedro, que tuvo que experimentar el dolor del fracaso y el llanto amargo tras ver la mirada de Jesús cuando lo habían tomado prisionero y lo condenaban en la casa de Caifás. Pero esto lo hizo aprender la humildad y a reconocer y aceptar la autoridad del Señor sobre su vida. Tenemos el quebrantamiento en Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, muriendo apedreado por el fanatismo judío. Sin embargo, ese fue el trampolín a la expansión del evangelio más allá de Jerusalén, más allá de Judea, porque con la persecución también vino acompañado el aprender a testificar, evangelizar a tiempo y fuera de tiempo por donde quiera que uno vaya. Hay muchos más ejemplos en la Biblia de quebrantamiento, pero permítame terminar con el más grande de todos ellos. Este cuarto quebrantamiento es el quebrantamiento de Jesús. Y como dije hace un instante, el más grande e inigualable de todos los quebrantamientos en el mundo. El profeta Isaías, casi 8 siglos antes de Jesús, escribió estas palabras en el capítulo 53. No hay parecer en él ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Se dan cuenta de quién está hablando, no es cierto? Correcto, del Señor Jesús. Porque Jesús también fue quebrantado, y quebrantado desde antes de venir al mundo. Él sufrió el quebranto al tener que aceptar hacerse hombre y venir a este mundo solo por amor. Amor a quienes sí le iban a aceptar como nosotros, pero también decidió venir a morir por los pecados de todo el mundo, aun cuando sabía que no todo el mundo le iba a aceptar. En segundo lugar, sufrió el quebranto al nacer, porque experimentó el rechazo al no encontrar ningún lugar donde estar, porque realmente no lo estaban esperando. También sufrió la amenaza de la muerte, cuando lo buscaron por orden de Herodes para destruirlo. Pero todo esto lo hizo aprender a experimentar el cuidado de su Padre en los cielos sobre él y también sobre su familia. También sufrió el quebranto al iniciar su ministerio, porque no se hizo esperar el rechazo y la hostilidad de las autoridades judías. Vez tras vez quisieron tenderle trampas y ellos urdieron la forma de tratar de eliminarlo. Pero además, eso en lugar de retraerlo, lo hizo poner su confianza totalmente en Dios, quien lo protegió día tras día hasta el tiempo que le tocó ir a la cruz. Jesús sufrió el quebranto al experimentar la traición. Uno de sus discípulos le vendió por 30 miserables monedas de plata y otro le negó en 3 oportunidades distintas. Además, sufrió el abandono de todos sus demás discípulos, pero el Señor se sostuvo firme hasta el final porque a lo largo de su vida había aprendido a mirar al Omnipotente. También en quinto lugar, Jesús sufrió el quebranto al escuchar que la multitud escogió a Barrabás antes que a él, y más bien pidieron su crucifixión, que era la peor de las muertes en la antigüedad. Pero eso no lo derrumbó, porque sabía que como hijo de Dios había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En sexto lugar, sufrió el quebranto de morir solo allí en la cruz,
sufriendo y cargando el pecado y las culpas de todo el mundo. Y lo hizo para darnos vida en abundancia, vida eterna, como dice la palabra de Dios en muchas partes. Pero en séptimo lugar, Jesús no solamente sufrió quebranto, sino que sufre hasta hoy quebranto, al ver que nosotros, sus hijos, no hacemos el suficiente esfuerzo por guardar su palabra y vivir apartados del mal. Pero también sufre quebrantamiento, al igual que él sufrió la primera vez, al ver la indiferencia del mundo, que le sigue dando la espalda e ignorándole, sin aceptar la oportunidad de salvación, sin aceptar el perdón de sus pecados. Hemos visto juntos que Dios puede usar el quebrantamiento de sus palabras para llevarnos hacia Él. También puede usar aún las enfermedades y la misma muerte para quebrantarnos y acercarnos a dirigirnos a Él. Y hemos visto que su poder y su amor incuestionable por nosotros también nos quebranta y nos invita a amarle, a adorarle, a serle fiel. Sí, quizás nos molesta esta pandemia y las consecuencias que nos produce y quizás siga produciendo, pero ¿no tiene acaso derecho Dios de mostrarle al mundo entero a través de una sola enfermedad lo frágil y lo indefenso que somos? El quebrantamiento tiene por objetivo producir en nosotros arrepentimiento y confesión ante el Señor. El quebrantamiento es la antesala de un acercamiento mayor con Dios para escucharlo y después obedecerlo. El quebrantamiento es el primer paso para que todo hombre o mujer se acerque a Dios, reconozca sus pecados, se arrepienta y pida perdón por ellos y reciba a Cristo como su Salvador y como su Señor. Si estás dispuesto a dejarte quebrantar por Dios y quieres conocer a Cristo de veras, acompáñame en esta oración. Señor, hoy que escucho tu voz, me quebranto y me arrepiento, confesando a Cristo como mi Salvador y mi Dios. Perdona todos mis pecados y rebeliones. Acéptame como tu Hijo y Señor y ayúdame a buscarte con todo mi corazón, a partir de ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Y si usted quiere tener contacto con nosotros, fíjese en la dirección que ponemos al final para escribirnos o ponerse en contacto con el celular de secretaría. Dios le bendiga.